Seguimos con el tema de bioética, es un tema bastante actual, sobre todo en las condiciones actuales donde hay tanta confusión en medio del mundo. Y hoy, dentro de ese gran tema, digamos que el título que me toca a mí es el cristiano y el medio ambiente. Y creo que es evidente que durante las 3 o 4 últimas décadas, este tema ha pasado de considerarse de vital importancia, ya no por realizarse una evaluación objetiva o sobre la ecología, lo que ocurre en el mundo, en donde se critica y se ataca lo que son aspectos tales como la contaminación en sus múltiples formas o el uso responsable de los recursos, sino que se ha levantado el tema ambiental hasta convertirse en una religión pagana, porque es la forma como hoy en día se maneja. Digamos que el asunto ha llegado tan lejos que el medio ambiente ha sido considerado parte de esa religión monista o panteísta, donde Dios es todo y todo es Dios. Hay un ser que adorar, hay unos sacerdotes y hay la obligación por parte de unos adoradores de defender su ideología a una costa o en detrimento de sus propias vidas. No importa lo que pase, deben defender lo que ellos creen. Y el caballo de batalla de la última década ha sido tal vez lo que se denomina cambio climático. Antiguamente, hasta hace 5 años, 10 años, se le llamó el calentamiento global, pero tuvieron que cambiar el nombre en razón de la inconsistencia de las mediciones y los resultados incoherentes que no servían para corroborar el cumplimiento profético de las predicciones de los modernos gurúes del clima. Entonces se optó por un nombre ambiguo en donde se dijera mucho, pero al mismo tiempo no se dijera nada. Y para eso es cambio climático. Cuando habla de cambio climático, cualquier cosa vale. Si se calienta mucho es causa del cambio climático. Si se enfría mucho es causa del cambio climático. Es decir, algo así, un lenguaje que se pudiera tomar como una plastilina y moldear. En fin, y creo que se olvidó lo que Dios dijo o lo que Dios ha dicho, porque la palabra de Dios es eterna, en donde el Señor en Génesis 8:22 dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En mi exposición dominical de hoy voy a tratar el tema. Les pido que las preguntas las deje para el final, porque puede ser que su inquietud tal vez se responda en alguno de los puntos. Entonces, en mi exposición de hoy voy a tratar el tema desde 3 encabezados básicos, que son los mismos que sigue Enrique Stopp en su libro Reflexiones Éticas, y que tienen que ver con el medio ambiente en la creación, el medio ambiente en la caída y el medio ambiente en la redención en Cristo. Pero yo he añadido un cuarto punto que el doctor Stopp no toca, y es el medio ambiente en la eternidad. Entonces, en esos 4 encabezados, 3 tomados prestados y un cuarto que no es muy propio, sino la deducción lógica de todo, voy a enfocar mi enseñanza de hoy. Y debo iniciar hablando del medio ambiente creado por Dios. La mayor parte de los ambientalistas dan por sentado que el universo es producto de la evolución, ¿verdad? Asimismo, la Tierra es en muchos sentidos el resultado de esa fuerza evolutiva que, sin tener personalidad, paradójicamente tiene propósito y buen propósito. No obstante, la falta de propósito de la naturaleza misma y aquella igualdad intrínseca planteada entre las criaturas y el ambiente que produce esta forma de pensamiento conduce inevitablemente a quien abraza esta ideología atea, naturalista e ilozoísta en la búsqueda de un reemplazo en el alma, por supuesto en la conmovisión para la dolorosa ausencia del Dios verdadero. Voy a ponerlo en español.
La naturaleza misma per se no tiene propósito. No tiene. Si tuviera propósito tendría conciencia. La naturaleza no tiene conciencia. La naturaleza obedece a lo que Dios dice que debe ocurrir. Pero la naturaleza misma es manejada totalmente por Dios y hace lo que Dios quiere que haga. El hombre puede influir, pero no de forma definitiva sobre la misma naturaleza. Lo que ha pasado es que cuando se le atribuye conciencia a la naturaleza, como decir la madre naturaleza, o la naturaleza es sabia, o la naturaleza está herida o molesta, cuando se adquiere ese tipo de ideología, lo que en realidad se está entrando es en un tipo de filosofía pagana. ¿Como cuál? Por ejemplo, el naturalismo, es decir, todo es lo natural, lo sobrenatural no existe, es un sistema cerrado, o el ilozoísmo. ¿Qué es el ilozoísmo? Es creer que la materia tiene vida en sí misma, y eso sabemos que no es cierto, la vida nos llegó del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre cuando toma a la naturaleza como tal y la adopta como Dios, lo que está es buscando un reemplazo para su alma, o que llene su alma de la ausencia del Dios verdadero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el principio, si usted lee Génesis 1 y 2, sé que todos los que estamos aquí, por lo menos la gran mayoría lo hemos leído, la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas. Y justo antes de hacer al hombre a su imagen y semejanza, preparó un medio ambiente adecuado, capaz de sostener no solo al hombre, sino toda la vida. Toda la vida. Es más, el relato de la creación nos dice que el Señor creó la luz, el agua, la tierra, las lumbreras, las plantas, los animales y finalmente el hombre. Y recuerdan lo que decía al final de cada uno de los elementos que Dios creaba, y vio Dios que era bueno. Pero al final, cuando crea al hombre, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno en gran manera. El medio ambiente como lo conocemos hoy y que los imprecisos expertos definen como el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y permite la interacción, está conformado, según ellos, por los siguientes elementos. Algunos son ciertos: el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, el clima y la radiación. Como se observa, falta el hombre. ¿Por qué? Porque los ambientalistas, tantos como todos los demás, consideran al hombre como un animal evolucionado. Entonces, para ellos, el hombre está a la misma altura de un gato, de un perro, del aire, de una piedra o de cualquiera de estos. Entonces, por lo que podemos decir es que al momento de la creación, todo el ambiente existía, todo ese medio ambiente, de una manera armónica, un ambiente perfecto, ausente de mal en el mundo, y todo para la gloria de Dios. Y ese ambiente perfecto fue dado al hombre con un propósito. Sí, la gloria de Dios, pero también nos dice Génesis 1:26 que fue dado, voy a leer el texto, dice: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y aquí aparece, y ejerza dominio, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo del hombre un gran mayordomo que viviera para la gloria de Dios, pero que no fuera el amo. El mundo seguía siendo propiedad de Dios y sigue siendo propiedad de Dios. Entonces, también en Génesis 19 y 20 se nos dice que Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Como puede observarse, debido a la perfecta comunión del hombre con Dios, el estado de inocencia y por supuesto la no entrada aún de la muerte en el universo, permitía una acción gloriosa del hombre en la naturaleza, y por esta, de manera armoniosa, pero sin olvidar
el lugar de cada uno. El hombre podía, de manera gloriosa y responsable, usufructuar todo aquello que Dios le concedió como dádiva y que cuidándola recibía los frutos y las bendiciones de aquella provechosa relación. Pero es evidente que el hombre no era igual a la naturaleza. ¿Recuerdan lo que dice al final del pasaje que acabamos de leer? Pero no se halló ayuda idónea para él. Es decir, ninguna de las bestias podía complementar al hombre. Solo alguien igual, pero diferente a él, en la misma dignidad, podía complementarlo. Es decir, una mujer, un ser humano hecho a la imagen del hombre. Entonces, bueno, sobre eso hay cientos de discusiones, si el hombre hace parte de la naturaleza o si no hace parte de ella. Nosotros tendríamos que decir que hay un porcentaje de verdad en cada una, no porque la verdad sea relativa, la verdad que es una sola, sino porque encontramos que Dios tomó polvo, le dio forma, el polvo es de la naturaleza, de la tierra, pero puso en él aliento de vida. Entonces, entendemos que en principio el cuerpo es parte de la naturaleza, pero nuestra alma es evidente que no. Y es uno de los problemas que no pueden resolver los monistas, es decir, aquellos que creen que el hombre es una unidad psicosomática básica. Pues bien, pero después de esto vino la caída, ¿verdad? Y aquí nos enfrentamos a nuestro segundo punto, y es lo que tiene que ver con el medio ambiente afectado por la caída. Todo lo que era perfecto, glorioso de las cosas creadas, fue radicalmente cambiado al momento en que el hombre pecó. Y por lo general únicamente nos enfocamos en los aspectos teológicos que tienen que ver con la perspectiva del hombre frente al pecado y la redención. Pero descuidamos lo que tiene que ver con la creación y la relación destrozada entre el hombre y la creación. En el capítulo 3 de Génesis se relata el terrible momento del primer pecado, pero también su consecuencia sobre el universo. Y podríamos decir que Dios dio al hombre y a la tierra en general una maldición de alcance global. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, la pregunta es si todo este desbalance cósmico, la afectación del ambiente, la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies de animales y las catástrofes ocurridas son también consecuencia de aquella maldición. La respuesta nos la da la Biblia en Romanos 8, 19, 23, Romanos 8, 19 al 23, cuando dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación sufrió a causa del pecado. Toda la creación. ¿Por qué? Porque el pecado entró a través del hombre. Y el pasaje que acabamos de leer nos recuerda además que la afectación por causa del pecado no es solo de nuestro planeta, sino de toda la creación. Y es una caída radical, y creo que lo atestiguan los grandes cataclismos universales. No sé si alguna vez habrá visto los programas estos que dan sobre el espacio, y creo que causa terror cuando vemos los choques de galaxias.
Imagínense, la nuestra, la Vía Láctea, es una pequeña galaxia que creo que tiene extensión 100.000 años luz de lado a lado. Eso se dice fácil. Pero cuando dos galaxias chocan, el impacto es inimaginable. Eso por mencionar solo esto. Pero ¿qué podemos decir de los agujeros negros? O las explosiones de supernova. O aquí mismo en nuestro sistema solar, el choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter. Solo por mencionar algunas cosas. Nos dan una idea de la violencia que sufre el universo. Como dijo el agnóstico Neil deGrasse Tyson, que es el conductor del programa Cosmos, que lo heredó de Carl Sagan, cuando le preguntaron si creía en Dios, él dijo: no creo en Dios. Cuando todo fuera de la tierra puede destruirnos instantáneamente. La Tierra no es diferente a nuestro universo, la afectación la vemos continuamente. Tenemos huracanes, terremotos, maremotos, volcanes y cualquier clase de fenómenos, eso sin mencionar los inviernos prolongados, las sequías y tantas cosas que siempre han existido y que hoy se atribuyen sin dudar a la acción del hombre sobre la naturaleza. Cualquier cosa que pase, el culpable es el hombre. No hay otro chivo expiatorio sino el hombre. Si explota un volcán, por el cambio climático. Si hay más terremotos, cambio climático. Un huracán más grande, cambio climático. Se cayó el niño del vecino, cambio climático. Todo, absolutamente todo, parece ocurrir debido a la acción del hombre sobre la naturaleza. Y entonces, ¿qué pensamos de los juicios de Dios? Miren, el cambio climático hoy, más que todo, se atribuye a la excesiva emisión del CO2, ¿verdad? Lo que según un grupo significativo de científicos y otros que no lo son, estos gases producen lo que se denomina el efecto invernadero. Casi todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Vienen los rayos del sol, se reflejan en la tierra y entonces los gases de invernadero no dejan salir y producen el calentamiento. Eso es cierto en una parte. La acción del hombre creo que no pasa del 4%, no afecta más del 4% el ambiente en el mundo. Pero ellos dicen, no, es que el CO2 calienta y recalienta y dentro de 30 años vamos a tener 2 grados más y en el año 2050 no va a haber agua y todos vamos a estar delgados y el agua va a ser racionada y vamos a pasar más trabajo, en fin. Esta ideología que presenta de manera dramática y casi en lenguaje apocalíptico lo que sucederá fue mayormente difundida por el expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en un documental bastante inclinado hacia lo que él cree, un pagano. El nombre del documental fue Una verdad incómoda. En este documental, él compiló el pensamiento ambientalista culpando todo cambio climático a la participación humana, aunque en aquel momento todavía se llamaba calentamiento global. El principal error de Al Gore y de otros tantos es el pensar, escúchelo bien, que la acción productiva del hombre, la acción industrial, puede generar los cambios que destruirán el planeta. Y esto se debe principalmente a la pobre comprensión de quién es Dios, no solo en su trascendencia, sino también en su inmanencia, es decir, saber que el Señor es el creador de todas las cosas, pero también es el sustentador de todas ellas. Recordemos, trascendencia es el Dios que está más allá de su creación y que Él la hizo, mientras que inmanencia es Dios con nosotros, cuidando todas las cosas, Dios en medio nuestro. Tal inmanencia debe verse a la luz de la providencia. Recordemos que la providencia es el cuidado amoroso de Dios sobre su creación, especialmente sobre su pueblo. Mientras que la justicia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios no deja el mal sin castigo. Ahora bien, es evidente que los denominados fenómenos climáticos, meteorológicos o naturales son también, en últimas,
la expresión poderosa de los justos juicios de Dios sobre sus agentes morales libres que han pecado. Un ejemplo contundente de tal obra divina lo encontramos en Génesis capítulo 6 al 8, en donde se nos relata el diluvio venido como consecuencia del pecado del hombre. Pero ¿qué podemos decir en la actualidad sobre el medio ambiente y la idolatría del mismo? Nosotros hoy en día entendemos el ambientalismo como una religión neopagana que mezcla elementos de la religión natural y la religión de misterio. Es una forma de dividir las religiones. Hoy en día se complementan muy bien las unas y las otras. Las religiones naturales era, por ejemplo, adorar el rayo, adorar el viento, la cosecha, en fin. Las religiones cananitas, la mayoría eran religiones naturales. Mientras que las religiones de misterio son aquellas que se necesitaba una llave para entrar en la sabiduría de ellas, como por ejemplo el gnosticismo es una clara muestra que para ascender tenías que tener un conocimiento, tenías que ser iniciado. El ambientalismo es una mezcla de ambas, es una religión monista, donde creen que la naturaleza es Dios, que incluso se ve al hombre como parte de la naturaleza, pero no al hombre como superior a ella. La ciencia ambiental de hoy es edificada sobre los presupuestos básicos que previamente han sido impuestos, en especial por aquel grupo de expertos sobre cambio climático, Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC de la ONU, y su afán desmedido por detener el desarrollo mundial. Decía un ministro, un funcionario público africano, decía, las energías que se nos ofrecen, como por ejemplo la energía solar o la energía eólica, energía del viento, puede encender bombillos, puede mover cosas, pero no puede fundir el acero. Tampoco puede mezclar el concreto para pavimentar nuestras vías. Tampoco puede refrigerar prolongadamente las carnes, las vacunas que necesitamos para cuidar a nuestros niños. Las energías limpias son tan costosas que pueden fabricar automóviles que aceleren de 0 a 100 en 1.9 segundos y viajar 1000 kilómetros, como el último auto de Tesla, pero que no podemos adquirir ni en nuestros sueños. En promedio este auto vale 117,000 euros. Es decir, está totalmente fuera del alcance y lejos está la masificación de la producción de este tipo de bienes. La producción de bienes y servicios sin emisiones de carbono serían tan costosas y destructivas para la industria mundial que la pobreza generada por la adopción de ese formato de vida, de energías limpias, sería incluso peor que la implementación mundial del comunismo. Así de grave es esto. Max Bindas, quien escribe para la revista Clear, Reforma Siglo XXI, sobre los ambientalistas, él dice que es tan serio para los ambientalistas el tema del CO2 que lo han vuelto en su predicación algo así como el pecado, algo equivalente al pecado imperdonable para los cristianos. Nadie puede cuestionar hoy en día de manera racional o razonable que la emisión del CO2 no contamina, porque si lo hace, de inmediato es considerado un hereje mundial, un ignorante, o es de inmediato descalificado. Es curioso que hoy en día, existiendo los mismos problemas, únicamente se enfocan en el llamado cambio climático. El problema nuclear sigue latente, pero no se le presta tanta atención. Hay un loco en Corea del Norte que en cualquier momento desata una guerra y no se le presta tanta atención, ¿verdad? La gente sigue muriendo de hambre por inanición en cientos y miles de personas al día,
y eso no ocupa titulares de prensa. Tampoco el destructivo avance del Islam. Y la razón es que ya no se invierten recursos para tratar de minimizar estos problemas tan serios, porque los recursos se han desviado hacia lo que nosotros, hacia todas estas agencias que velan por el cambio climático, que ustedes saben lo que hacen estas agencias para proteger al mundo del cambio climático. Nada, absolutamente nada. Lo que hacen es subsidiar el subdesarrollo. Lo explico de otra manera. Es algo así como subsidiar la pobreza, mantener a los países en la pobreza. Hace algún tiempo, según la narrativa que hacía un periodista, él decía que habían enviado a un país aquí en América Latina algo así como 6,000 millones de dólares para que no tocaran el bosque y no hicieran industrias en ese lugar que afectaran el cambio climático. 6,000 millones de dólares que naturalmente se van a quedar en el bolsillo de unos cuantos políticos que defienden el tema del cambio climático, pero que no sirven para desarrollar un país. Los países seguirán siendo pobres y seguirán sin desarrollarse en medio de estas situaciones. Entonces, ¿y cómo se trata de mantener esa situación en donde se gasta y se echa dinero en un barril sin fondo? A través de la propaganda. A través de la propaganda. Cada vez que se desprende un pedazo de hielo de un glaciar en el polo, inmediatamente lo muestra la televisión. Impacto del cambio climático. ¿Eso no ha pasado nunca? ¿Es la primera vez que sucede? Eso sucede siempre. Todo el tiempo se están desprendiendo pedazos de hielo. ¿Qué fue lo que hundió el Titanic? ¿No fue un iceberg, un pedazo de hielo enorme cortado del polo? Eso siempre ha pasado. Dios no miente. Mientras el tiempo exista, habrá el frío, el calor, habrá sequías, lluvias, habrá de todo esto. ¿Por qué? Dios lo dice y Dios es fiel. Entonces, no podemos caer en eso. Hasta el año 70, se hablaba del peligro de un enfriamiento global. Y yo no sé si los que tienen más de 40 en este lugar, y han vivido aquí en nuestra ciudad, en Barranquilla, se acordarán que por allá en la época de los 80 había que apagar hasta los ventiladores, porque sobre todo en este mes de diciembre eran muy fríos, eran muy helados. Y se hablaba de que el mundo se iba nuevamente a entrar en una etapa en una nueva glaciación. Y hoy en día se habla que el mundo se van a inundar las costas porque se van a derretir los casquetes polares. Los casquetes polares se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. Eso pasa continuamente. Miren, todo lo que ocurre, si se cae un trozo de hielo, por ahí salió hace poco el video de un oso polar sediento y delicado y se hizo viral. Culpa el cambio climático. Hay una caricatura bien interesante en una revista de la CLIR también, en donde hay dos osos polares hablando. Y uno le dice al otro, estamos en peligro de extinción, porque antes éramos 6,000 y hoy solo somos 30,000. El crecimiento de la población de osos polares en el mundo es una realidad. Por eso el doctor Kelvin Beisner, fundador y orador de Cornwall Alliance, dice que creer en esta nueva perspectiva de destrucción del mundo por modificación del clima a causa del hombre es un salto de fe muy parecido a la propuesta religiosa que hizo Søren Kierkegaard cuando habló justamente de que abrazar la fe cristiana era algo sin razón, pero era un salto de fe, algo así como un suicidio intelectual. Cuando abrazamos el tema del cambio climático, estamos haciendo algo como eso, una especie de suicidio intelectual, porque no empezamos a mirar realmente cuáles son las verdaderas causas de que nuestro mundo cambie. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es el medio ambiente y la redención en Cristo. ¿Qué podemos hacer entonces? Es evidente que la confusión reina en estos momentos de la historia.
El cambio climático, ya lo hemos dicho, se convirtió en una religión pagana y esta, según los proponentes, debe ser adorada. La tierra misma es el objeto a adorar. Es lo mismo que los incas llamaron Pachamama. Exactamente lo mismo. Solo que ahora no hay un tótem que la representa, sino fotos satelitales. Esa es la gran diferencia. Mientras que el elemento místico que complementa e integra al hombre con el ambiente ya no es un sacerdote que sacrifica seres humanos y entra en trance estático, sino un pseudocientífico que opera como profeta y sin evidencia alguna vaticina la destrucción del mundo, a menos que le demos su dinero, le demos el dinero para que él salve el mundo. Miren, yo no he visto más arrogancia que esta y más ignorancia. Hace unos días en Caracol, en el noticiero, lo digo con nombre propio, entrevistaron a unos mamos de la Sierra Nevada. Los tomaron desde lo alto con unos drones y empezaron hablando del cambio climático y entonces entrevistaban a los mamos y les decían, ¿qué podemos hacer? Miren este retroceso tan enorme en la ciencia. Le preguntan a estos pobres ignorantes que viven metidos en su religión, en su falso concepto del mundo, les preguntan qué podemos hacer para salvar el mundo. Y ellos responden con aquella arrogancia diciendo, miren, el tema está tan avanzado y tan cruel que ya no podemos hacer nada. Nunca han podido hacer nada. Sí, pero hasta ese punto ha llegado la ignorancia del hombre de buscar soluciones a un problema que él mismo ha inventado. No que él mismo ha causado, que él mismo ha inventado. Claro que por el pecado entró el mal en el mundo. Pero miren hasta dónde estamos llegando. El mundo está confundido frente al medio ambiente. Cito nuevamente a Max Bindas. Él, en el artículo llamado El paganismo en el movimiento ambientalista, nos habla, toma Romanos 1:25, que dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él toma este pasaje y dice que el principal problema del hombre es que al haber abandonado a Dios, el hombre no solo cree en cualquier cosa, sino que curiosamente termina creyendo en las mismas cosas que siempre ha creído. Por ejemplo, el hombre ha creído en el agua, que el agua es Dios, en el aire, ha divinizado al aire, al fuego, a las estrellas, la tierra, el perro, el gato y todo lo que se le venga a la mente. Solo requiere un poco de información desordenada y que alguien lo envuelva en algo que suene bien y el hombre no va a considerar lo falso de los presupuestos, sino que los abrazará. El hombre sin Dios necesita ocuparse en algo. ¿Cuánto más si cree que está haciendo el bien? Cuando a una persona le decimos que salve al planeta, cuando recoge una lata que tira, bueno, yo creo que hay que recoger la suciedad, no me gusta un mundo contaminado, es cierto. Pero cuando le decimos que si no lo hace, está destruyendo el planeta, seguramente se va a sentir compungido y necesitado de tomar esa lata y echarla en la caneca, por razones equivocadas, no por las razones correctas. Y seguramente se va a convertir en un evangelista de todo esto, como lo han hecho algunos actores. Creo que es Leonardo DiCaprio, que ni siquiera se baña para no desperdiciar agua. No estoy bromeando, en serio. Yo no me imagino el olor de este tipo, ¿no? Pero el asunto va más allá. Ellos se vuelven una especie de proclamadores de lo que creen. Y no solo eso, sino que invierten millones de dólares en conservación ambiental, animal y sosteniendo a un grupo creciente de vagos. Nuestro mundo sí está confundido. En mayo de 2016, solo por voy a citar un par de ejemplos. Un niño cayó en una jaula en Cincinnati, en la jaula de un gorila. Naturalmente, el vigilante hizo su labor y mató al gorila. Hasta ahí no veo ningún problema, hasta ahí todo va bien, se salvó al niño. Pero empezaron las críticas sobre este hombre. Dijeron que era un asesino, solo se asesina cuando se mata a un ser humano. ¿Por qué?
porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Los animales no. No. Y entonces empezaron incluso a mandarles amenazas de muerte y se desató una polémica terrible. Primero contra los padres, luego contra este señor, contra el vigilante. Y le preguntaron que si hoy en día lo volvería a hacer. Y él dijo, sí, porque tengo que salvar al niño. Es un asunto así de serio. Miren, de igual manera en nuestro país, en nuestra ciudad, se interpuso un recurso de habeas corpus para la liberación del oso Chucho. Cuando yo vi esto en la prensa, yo no soy abogado, pero vivo al lado de abogados. Una de mis 6 mamás de crianza es abogada también. Y el recurso de habeas corpus es un asunto tan serio porque únicamente es aplicado a los seres humanos cuando son violentados sus derechos de una manera que ellos puedan quedar libres. Lo curioso no es que un abogado ignorante presenta el recurso y un juez más ignorante lo acepta. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Gracias a Dios que en el tribunal que sigue echaron hacia atrás el recurso. Y tú dices, ¿cómo estamos llegando hasta ese nivel de reducir al hombre y de destruir todo lo que el hombre es hecho a la imagen de Dios? No podemos darle a la naturaleza y a los animales el mismo valor que Dios le ha dado al hombre. Miren, si a mí me preguntan si me gustan los animales, yo debo decir que sí, pero no tendría mascotas. No soporto el olor de las mascotas, soy alérgico al pelo, no me gusta, mi hija los ama, mi esposa también. A mí no me gustan los animales, así que si alguna vez me quiere regalar algo, no me regala un perro. Porque seguramente o usted se regresa con el perro o el vecino mío queda con el perro. Pero el punto es que no me gustan y no me gustan las mascotas, me gusta mucho verlas por televisión y estar informado. Y se ven tan lindos por televisión porque no huelen a nada, no hay que alimentarlos. En fin. Pero incluso el paseo que menos disfruto es el paseo en los zoológicos. No porque me dé ningún dolor ver a los animales allí. Creo que muchos están mejores que en sus hábitats naturales. Están gordos, bonitos, bien cuidados, hasta saludan a los hombres. Pero el hecho es que yo prefiero ver a los animales en televisión. Esto que acabo de decir hoy, a los que estén viendo el video, no falta el que escriba, y estoy preparado para eso, para que escriba el animalista o ambientalista y me insulte, porque lo considere una herejía ambiental. No falta el que quiera ahorcarme por eso, pero yo soy un defensor de la vida humana. Creo en la importancia y la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Ahora, con estas cosas casi siempre se plantea un dilema ético. Son preguntas tontas, más o menos como esta. ¿Qué harías si tienes que escoger entre matar 20 ballenas azules, especie en vía de extinción, o salvar a un niño sabiendo que ese niño puede ser el próximo Hitler? Esta es una pregunta carente de sentido y en esa dirección hay muchísimas. Y no tiene mucho sentido porque, en primer lugar, el valor de la vida del niño es superior a todos esos animales. Y no solo preferiría al niño por encima de 20, 100 o 1000 ballenas, sino todo el número que sea necesario. Y en cuanto a que sea el próximo Hitler, no lo sé, porque el futuro solo lo sabe el Señor. Así que ese tipo de preguntas son irrelevantes, no tienen sentido, es una argumentación totalmente falsa. Sí, y en cuanto, bueno, eso es lo que teníamos que pensar en ese momento. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano redimido? ¿Cuál es su lugar en el mundo confundido? Miren, es necesario que sepamos que nuestro llamado, a pesar del pecado, es a fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. No podemos temer aquel falso concepto de la sobrepoblación.
Somos más o menos 7.000 millones de personas. Todos cabemos en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y sobra espacio. Todos los 7.000 millones de personas. Y el Señor también nos ha mandado a cuidar la tierra hasta que Él regrese por segunda vez. Es decir, no vamos a ser irresponsables con el mundo. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No, debemos ser cuidadosos. Entonces, a la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Dos cosas básicas. Primero, una apologética correcta frente a la falsa filosofía ambientalista en defensa de nuestra fe en el Señor. Pero debe ser una apologética consistente. Es decir, que sepamos de lo que estamos hablando. ¿Usted ha leído sobre cambio climático? ¿Lo ha comparado con lo que dice la Biblia? ¿Con lo que el Señor dice sobre todo esto? Hágalo, empiece a leerlo, es necesario. Y ante todo, mostrar el resultado del pecado y la maldad, y que entiendan que el mundo va a ser destruido, sí, pero por la acción de Dios cuando venga a castigar el pecado. En segundo lugar, ¿qué acciones concretas en el aquí y ahora? ¿Qué debemos hacer si somos un poco existenciales? Pues bien, Dios nos ha dado cuidar su creación y debemos hacerlo con responsabilidad, no desperdiciando las cosas que Dios nos ha dado, no destruyendo lo que Dios nos ha dado, siendo cuidadosos, sí, eso es totalmente cierto. Miren, hoy en día incluso se han hecho como famosas las consultas mineras. ¿Sí ha escuchado el tema de las consultas mineras? Si hay oro en tal municipio, le preguntan al pueblo si quieren que se extraiga el oro o si quieren que se traiga el petróleo, y casi todo el mundo dice no, influenciado por los ambientalistas, y no se dan cuenta del tremendo peligro que pasa allí. Miren, los minerales no crecen en los árboles. El oro, la plata, el magnesio, el cobre, el coltán, el petróleo, no crecen en los árboles. Y no hay, por ejemplo, reemplazos para el arado hecho de metal. No hay. Y si los hiciéramos de madera, ¿con qué cortamos la madera? Son puntos como ese. ¿Y qué pasa cuando empiecen a escasear los elementos de minería? Se suben los precios increíblemente y crean escasez. ¿Por qué cree que su factura le llega más costosa? Por la aplicación de energías limpias. Se reemplazó el carbón por el gas natural en las termoeléctricas. Y la mayoría son centrales hidroeléctricas. Todo aquello que se vuelve más costoso hace que nuestra vida sea más costosa, que nuestras facturas suban. Igual si escasea el coltán, imagínense el valor de los celulares, ¿a dónde llegarán? Todo eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Nuestro último punto, voy a ser muy breve porque tal vez haya algunas preguntas, no sé si me queda tiempo, tal vez unos 5 minutos más. El cuarto punto es el medio ambiente y la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nos dice que ahí no habrá mar, sino un río. Es una figura literaria para hablar de la perfección del ambiente en aquel lugar. Esta preciosa tierra en la que vivimos no es un lugar adecuado para que habitemos con nuestro Señor Jesucristo. Y el asunto va más allá de la estética y de la contaminación. El tema es el pecado. Nuestro mundo será destruido por causa del pecado y será hecho totalmente nuevo. Los cielos y la tierra, tal como la conocemos hoy, pasarán. La tierra será transformada como nunca antes, pero no crea usted, como dice el marxismo cultural, tomando el concepto prestado del comunismo, que vamos a pasar de una sociedad industrial a una sociedad agrícola.
No, usted no piensa en el cielo como tomando la frutita y viviendo desnudo. No parece ser lo que indica la Escritura. Creo, y estoy de acuerdo con muchos autores, que habrá un desarrollo industrial en la nueva tierra como nunca antes lo ha habido, como nunca antes lo habrá, y será un desarrollo continuo y constante, donde podemos ver las mejores cosas que Dios nos ha dado y sin destruir nuestro mundo. De todos modos no lo podemos destruir ahora. Es nuestro deber discernir el mundo que nos rodea. No simplemente replicar la información recibida, sino evaluarlo todo con honestidad intelectual, creyendo que tenemos la mente de Cristo y sabiendo que la Biblia nos ayuda a afinar los sentidos espirituales para no dejarnos engañar por todo viento de doctrina. Soli Deo Gloria. ¿Preguntas? Edgardo. Gracias. Quisiera aportar algo del doctor R.C. Sproul. Él dijo, no hay nada de madre en la madre naturaleza. La naturaleza en sí misma no tiene ningún poder para producir ningún tipo de vida. En sí misma, la naturaleza es estéril. El poder para producir la vida reside en el autor de la naturaleza, Dios. Amén. ¿Alguien más? Ernesto. Gracias. Pastor, independientemente de los pensamientos políticos, de los movimientos progresistas y ambientalistas, que realmente no me interesan en absoluto. Yo en ese tipo de cosas sí no soy político. ¿En dónde queda la minería responsable? Hay que hacer minería responsable, porque es que mi discurso no puede ser solamente todo lo que es, esto es malo, 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 porque ellos lo predican, porque ellos lo enseñan, porque yo soy antiprogresista y soy todas esas cosas. Obviamente que nosotros somos cristianos, y el Señor cuando puso el ejemplo donde dice, no ven las aves del cielo como Él cuida de ellas, no son más importantes ustedes que las aves para mí. Entonces eso tiene que quedar claro. Sí. Pero ¿dónde queda el concepto de minería responsable? ¿Y dónde queda el concepto del cuidado absoluto y el cariño y el amor que Dios tiene precisamente de los animales y todo eso? Porque nosotros también tenemos. Sí, pero fíjate algo, Ernesto, que la minería irresponsable la han hecho los ilegales más que todos. Más que todos, los que explotan oro, por ejemplo, en nuestro país, en la región del Chocó, ¿quiénes han contaminado los ríos? Los mineros irresponsables, son los que echan cianuro al atrato, por decirlo de esa manera. Sí, y entiendo que hay muchas empresas mineras, pero el tema es nuestro Estado corrupto también, que no tiene la capacidad para controlar ese tema. Hay que hacer minería responsable, claro que sí, pero hay que hacerla. Porque sí, así es. Empresas extranjeras, industrias nacionales. Y otra cosa, hay carbones que no podíamos sacar, es absolutamente prohibido por el desastre natural y no por la naturaleza, porque el primer implicado es el hombre. Sí. Las comunidades las afectan. Sí, ahora, ahí hay un tema mucho más amplio, porque en lo particular creo que el entorno cultural de esas comunidades es una cultura dañina y destructiva, que realmente, sí, el tema de los recursos lo mal emplean, y bueno, y no sé si tú conoces el tema de las castas en nuestra Guajira, por decir algo, que es imposible que mientras mantengan esa estructura de castas se pueda progresar. Ahí no hay ahí lo único que hay que hacer es un cambio cultural absoluto en ellos, porque de otra manera es imposible que puedan salir adelante. Yo estando totalmente de acuerdo con la enseñanza de hoy, quiero terminar diciendo algo. Siempre he sufrido con aquellos hermanos que dicen que el mundo se va a acabar con la bomba atómica, con la Tercera Guerra Mundial, que el mundo se va a acabar con esto, que viene y el hombre va a acabar con el mundo. Y le digo tristemente, entonces tú eres incrédulo, tú no crees en Dios. Porque si eso llegara a pasar, nuestra fe queda en el piso. Quedamos con la fe ridiculizados. Porque yo estoy absolutamente convencido
que Cristo viene y ese va a ser el fin del mundo. Así es. Cuando Cristo venga. Y punto. No hay ningún otro tema que pueda acabar con la humanidad. Entonces, en base a esa palabra que nosotros predicamos, no podemos ponernos con tantas tonterías, por favor. Me arrepiento, varón. Amén. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Es claro lo que dice Ernesto, tiene que haber un equilibrio, pero el equilibrio solo se lo da Dios al creyente. Así es. La persona que no es creyente, pues no va a cuidar y dominar la naturaleza como Dios quiere, sino lo va a hacer para sus propios intereses. Así es. Si dañarla le produce dinero, le va a importar 5, porque va a decir, si en 100 años yo ya no vivo acá, yo ya me llené de plata el bolsillo, ya qué me interesa. Pero ese equilibrio no nos puede llevar a adorar la naturaleza. Así es. Los animales fueron hechos para un uso, y el uso no es ser amigo del hombre. O sea, no es tener perros para que sean mis amigos, yo tengo que ser amiga de personas. Sí. Si yo estoy sola y vacía y tengo dificultad para relacionarme con la gente, no puedo decir, voy a tener un perrito y él sí me mueve la colita y lo que yo le haga él me va a querer. Y acuérdate de algo, desde niño nos vendieron que el perro es el mejor amigo del hombre. La amistad entre animal y perro no existe. No existe porque yo me estoy rebajando al nivel del animal. Sí, y ese es el punto. Y como creo que César Millán, el entrenador de perros, dice, atentos por favor, no se ha terminado el servicio, dice claramente que cuando nosotros tratamos al perro como humano, es también una forma de maltrato animal. Y eso es totalmente cierto. Sí, pero bueno, sobre el tema de animales creo que se viene después, algún otro se meterá en ese rollo de explicar aquí el tema animalista. Exacto, tiene que haber un equilibrio porque las cosas fueron hechas para el uso del hombre, sí para la gloria de Dios, pero para que el hombre las utilizara sabiamente. Así es. No se le da un uso sabio, pues por el mismo pecado. Okay. Pero el otro día yo estaba en un ascensor y Pablito iba por la calle y me arrancó una flor y llegó, mami, te traje una flor, y un niño, ¿tú por qué dañaste las matas? No sé qué, y Pablo estaba todo asustado y yo dije, qué cosa ridícula, o sea, él me trajo una flor para una expresión de cariño y eso la mata ni le duele. La matica estará llorando y una cantidad de bobadas que los niños creen desde chiquitos y no sé cómo cotejan eso con la biología que les enseñan. Sí, es el paganismo. ¿Alguien más? Ya, ok, se nos acabó el tiempo, no hay, vamos ahora.